vamos a empezar a trabajar la parte que quiero compartirte de química orgánica, ¿ya? La química orgánica es una parte de la química que antiguamente se le decía como la química de los compuestos o la química de los seres vivos, porque como lo dice la narración que has escuchado, se creía que solo los compuestos químicos se obtenían a partir de seres vivos. Pero más tarde es que se descubre que también habían compuestos orgánicos que se podían obtener a partir de compuestos inorgánicos, y es ahí donde se quita este título de la química de los seres vivos. Entonces, ¿qué es la química? ¿O qué es la química orgánica? Es el estudio de las sustancias y compuestos orgánicos, lo cual quiere decir que tiene como base combinatoria de su estructura anatómica a los elementos como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Es decir, en todos estos compuestos tú vas a tener como elementos fundamentales carbono, hidrógeno y oxígeno. Son la base fundamental, la estructura fundamental de estos compuestos. Ahora, ¿cómo se origina la química orgánica? El origen de química orgánica proviene de ciertas teorías científicas que estuvieron en boga hacia mediados del siglo XIX y que proponían que los compuestos orgánicos eran necesariamente provenientes de restos o residuos antiguos de seres vivos. Y es el caso, y sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, el gas natural, son restos de seres vivos que por efecto del tiempo y la presión han dado como producto estos combustibles fósiles. Por lo tanto, sostienen que toda la materia orgánica provenía de estos cuerpos. Hacia 1828, el químico Wöhler se dio cuenta de que sustancias inorgánicas como el cianato de amonio está presente en la orina. Podía convertirse mediante determinados procesos químicos en sustancias orgánicas, como es la urea. Esto ocurrió en la orina de numerosos animales. Entonces, la teoría siempre venía diciendo todos los compuestos orgánicos derivan de compuestos inorgánicos. Hasta que Wöhler en 1828 descubre que había un compuesto orgánico de que podía producir un inorgánico. Y es ahí donde desaparece la idea de la teoría vitalista. La química orgánica influye en muchos de los procesos de nuestra vida diaria. Uno de ellos, por ejemplo, es la fabricación del jabón. ¿Ya? El jabón es una sustancia orgánica, netamente. Entonces, vamos a dar lectura a este texto. La química orgánica se halla muy presente en nuestros días. Son ejemplos de ello los siguientes procesos. La fabricación de jabón mediante el proceso llamado saponificación, a partir del uso de grasas animales o vegetales. También otro proceso puede ser la fermentación o destilación de azúcares, llevando a cabo por los microorganismos, por ejemplo, en el caso de la fermentación de la chicha de jora. Con ellos, el ser humano fabrica bebidas, solventes y diversos productos. La síntesis o la fabricación de almidones, proceso que se lleva a cabo por las plantas durante la fotosíntesis, y que nos sirve para almacenar carbohidratos y algodones y otros materiales parecidos, aprovechando también por el ser humano. La industria petroquímica, el petróleo, ustedes saben que es la base fundamental de nuestra industria. También la fabricación del plástico y de algunos combustibles como la gasolina, el querosene. Y la creación de antibióticos. La base fundamental de los antibióticos está en los compuestos orgánicos. ¿Ya? Muchos de los medicamentos que ahora utilizamos, o casi todos, tienen como base fundamental a los compuestos orgánicos. Y muchos de los medicamentos que nosotros conocemos
nacen de la experiencia del pueblo respecto a un producto natural, ¿no? Por ejemplo, las abuelitas antiguamente utilizaban mucho el llantén. ¿Y por qué lo utilizan? Para desinflamante. Utilizaban la menta en procesos bronquiales. Y ellos, por ejemplo, son base fundamental de las frotaciones mentoladas. Entonces, la farmacología tiene como base a productos orgánicos y ellos todos devienen de seres vivos. Cuando hacemos química orgánica, debemos tener en cuenta un elemento fundamental, un elemento que es la base de la química orgánica, y este elemento es el carbono. Para poder hacer química orgánica necesitamos reconocer las características que tiene este elemento, ¿ya? Y en las características de este elemento está la explicación de muchas propiedades de los compuestos orgánicos. ¿Cuáles son esas características? El carbono es un elemento químico de aspecto negro, en el caso del grafito. ¿Y qué es el grafito? El grafito es el lápiz carboncillo de tu lápiz. O incoloro en el caso del diamante. El diamante puede ser un metal precioso o el diamante también es usado. El diamante es uno de los elementos más duros sobre la naturaleza y es utilizado para cortar mayólica, para cortar vidrio. Su número atómico es 6, su símbolo es C y pertenece al grupo de los no metales. Y su estado habitual en la naturaleza es el estado sólido. El carbono está situado en la posición 6 de la tabla periódica. Aquí podemos ver, ¿no? Su número de masa es 12,01, pero se redondea a 12. Su estado de oxidación puede ser 2 y 4. Luego, su configuración electrónica termina en 2p2. Ya, esas son algunas de sus propiedades. Luego, de acuerdo a estas características que tiene, el átomo de carbono presenta las siguientes propiedades y eso lo debes saber. Mira, te los voy a explicar. El átomo de carbono en los compuestos orgánicos tiene la capacidad de formar 4 enlaces. Esta capacidad se conoce como tetravalencia. Va a formar siempre 4 enlaces. Y a eso, el prefijo tetra es de 4, por eso se llama tetravalencia. ¿A qué se debe esos 4 enlaces? Mira, vamos a recordar acá. El número atómico de carbono es 6, por lo tanto su configuración electrónica será 1s2, 2s2 y 2p2. ¿A qué grupo pertenece? A el 4, porque debo sumar 2 más 2, 4. Esto quiere decir que en su último nivel tiene 4 electrones de valencia. Al tener 4 electrones de valencia, entonces el átomo de carbono debe unirse a 4 electrones, porque recuerda, para que un átomo logre la estabilidad debe llegar a tener 8 electrones. Entonces, como ya tiene 4, tiene que captar 4. Ahora, entonces el átomo de carbono siempre está graficado así, esperando con 4 electrones con cuál enlazarse. Para poder enlazarse, puede enlazarse así, 1 a 1. Si se enlaza así 1 a 1, formará 2, 4, 6 y 8. Si se enlaza 1 a 1, a este enlace será tipo simple. Pero el enlace, carbono también puede enlazarse 2, 1, 1. Entonces será 2, 4, 6, 8. Formará un doble enlace entre átomo de carbono y carbono. Cuando forma un doble enlace porque comparten 2 pares de electrones, se llama enlace doble. Pero el átomo de carbono también puede formar 3 enlaces. Acá habrá 2, 4, 6, 8. Este de acá no es necesario representarlo. Entonces, tiene 3 pares de electrones compartiendo entre 2 átomos de carbono. A ello se llama enlace triple. Entonces, estos 4 electrones de valencia
puede unirse a otros átomos, ya sea por enlace simple, doble o triple. Simple, compartir 1, 1, doble, compartir 2, 2 y triple, compartir 3, 3. Cuando se habla de enlaces simples, también se dice que es de tipo saturado. Y cuando se habla de enlace doble y triple, se dice que son carbonos insaturados. Ahora, otra de las propiedades que tiene el átomo de carbono es la covalencia. ¿Y qué es la covalencia? El átomo de carbono se combina con otros átomos o con otros átomos de otros elementos. Como el carbono es no metal, se une a otros no metales. Y cuando dos no metales se unen, se dice que son enlaces covalentes. Entonces, al unirse a otros no metales, como puede ser el mismo carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, lo hacen por compartición de electrones, es decir, por enlaces covalentes. Por ello, son compuestos covalentes. Por ejemplo, acá tenemos la molécula de amoníaco. ¿Cómo se representan sus enlaces covalentes? El carbono dice que es tetravalente, ¿no? Es decir, tiene 4 electrones de valencia. Para formar 8 electrones que él necesita de 4 átomos de hidrógeno. Y cada átomo de hidrógeno le da un electrón. Por eso forma 2, 4, 6 y 8. ¿Ya? Acá están representados 4 electrones de valencia más 4 hidrógenos. Entonces, covalencia, ¿por qué? Porque el átomo de carbono se une a otros no metales mediante enlace covalente. Otra propiedad del átomo de carbono es la autosaturación. ¿Y qué es la autosaturación? Es la capacidad que tiene un átomo de carbono de unirse a otros átomos de carbono. Ningún elemento se une tan extensamente a otro átomo de sí. Entonces, al unirse a otro átomo de carbono, va a formar extensas cadenas. Estas extensas cadenas pueden ser lineales, es decir, una a continuación de otro, a ella se le llama cadena lineal. Pero de esta cadena lineal también puede salir una rama, a ella se le llama cadena ramificada. O estas cadenas pueden estar cerradas y a ella se le llama cadena cíclica. Entonces, la autosaturación es la capacidad que tiene el átomo de carbono de unirse a otros átomos de carbono. ¿Mediante qué? Enlace simple, enlace doble y enlace triple. Y puede formar cadenas lineales, cadenas ramificadas o cadenas cíclicas, es decir, cadenas cerradas. Otra característica que tiene el átomo de carbono es la hibridación. ¿Qué es la hibridación? Es la combinación de orbitales S y P dentro de la configuración electrónica. De acuerdo a esa combinación, el átomo de carbono puede tener 3 tipos de hibridación: sp3, sp2 y sp1. En el sp3 se combina el subnivel S y el subnivel PX, PI y PZ. En el sp2 se combina el S con el SPX y el PI. Y en el sp solo se combina el S y el PX. Un enlace sp3, por favor, eso presta atención, un enlace sp3 tiene o está unido a un enlace simple. El sp2 a un enlace doble y el sp a un enlace triple. Te pueden decir, ahí hay preguntas. Si el siguiente carbono tiene una hibridación sp3, ¿qué tipo de enlace forma? Entonces tú tienes que recordar esta teoría. Si forma enlaces simples, se llama alcanos. Si forma enlaces dobles, alquenos. Si forma enlaces triples, alquinos. En el caso de los alcanos y sus enlaces simples, ¿qué ángulo forma? Un ángulo de 109 grados, 109 grados, punto 5. Si es un enlace doble, 120 grados, y si es un enlace triple, 180 grados. Pueden haber
preguntas teóricas en las que nos dice, ¿no? Un enlace de tipo SP o una hibridación de tipo SP, ¿qué ángulo forma? Entonces usted tiene que recordar que es de 180. Hay que tener muy en cuenta la teoría. En química orgánica, si bien es cierto, hacemos parte de resolución de ejercicios, también es muy importante, muy interesante hacer ejercicios de teoría. Se pregunta mucho la teoría. Entonces vamos a resumir nuevamente acá. Para el estudio de los compuestos orgánicos se debe recordar, se debe tener en cuenta el carbono y sus características, tanto físicas como características químicas. ¿Qué se debe saber del carbono? Que el carbono es un elemento químico negro si se presenta como grafito o incoloro si se presenta como diamante. Su número atómico es 6, su número de masa es 12, sus estados de oxidación son 2 y 4 y su configuración electrónica termina en sp2. Si su configuración electrónica termina en sp2, entonces este elemento es 2 más 2, 4. Es del grupo 4 de la tabla periódica. Si es del grupo 4 de la tabla periódica, tiene 4 electrones de valencia. 4 electrones de valencia. De acuerdo a esos 4 electrones de valencia, se dice que el átomo de carbono es tetravalente. ¿Qué quiere decir? Que tiene 4 electrones de valencia con los cuales va a enlazarse a otros elementos químicos. 4 electrones de valencia con los cuales va a enlazarse a otros elementos químicos. Y como se va a enlazar a otros elementos químicos, puede enlazarse 1-1 formando un enlace simple, 2-2 formando un enlace doble o 3-3 formando un enlace triple. Los enlaces simples también se dice que son enlaces saturados. Los enlaces dobles y los enlaces triples se dice que son no saturados o insaturados. ¿Ya? La otra característica es los átomos de carbono son compuestos covalentes. ¿Por qué? Porque se unen a otras sustancias covalentes mediante enlaces covalentes, es decir, por compartición de electrones. Y generalmente, ¿quiénes son esos otros elementos? Esos otros elementos son el carbono, es el hidrógeno, es el oxígeno y es el nitrógeno. ¿Ya? Y está. Otra característica del carbono viene a ser la autosaturación. ¿Qué es la autosaturación? Es la capacidad que tiene el átomo de carbono de unirse a otros átomos de carbono. Y es la característica de este único elemento. Y al unirse carbono, 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 puede formar cadenas solo lineales, puede formar cadenas ramificadas o puede formar cadenas cerradas. Y a estas cadenas cerradas se le llama ciclos. Durante ese enlace puede usar enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. ¿Y qué es la hibridación? La hibridación es la combinación de orbitales S y orbitales P dentro de una configuración electrónica. De acuerdo a esa combinación pueden haber hibridación sp3, hibridación sp2, hibridación sp. Una hibridación sp está relacionado a un enlace doble y forma un ángulo de 109,5 y se presenta en alcanos. Una hibridación sp2 está relacionado con un enlace doble que se encuentra en los alquenos y forma un ángulo de 120 grados. Una hibridación sp está relacionado con un enlace triple, se encuentra en los alquinos y el ángulo que forma es el de 180 grados. ¿Ya? Entonces, chicos, yo necesito que usted tenga en cuenta estas características del átomo de carbono para poder dar nombre y fórmula a los compuestos orgánicos.
Dentro de los compuestos orgánicos hay una variedad de compuestos orgánicos, así como en química orgánica hay óxidos, hidróxidos, ácidos, sales. En compuestos orgánicos hay primero los hidrocarburos, segundo vienen los alcoholes, luego vienen los aldehídos, luego vienen las cetonas, los ésteres. Son sustancias químicas que se forman teniendo en cuenta como base fundamental al carbono. Entonces, para nosotros poder formular, que es simple, la nomenclatura es simple, pero sí tengo que dominar las características del carbono, ¿ya? Entonces, yo voy